El Bate Universal emergió en Santiago de Chuco en 1982, ya que descendía de una familia humilde, quienes se le ingeniaron y apoyaron a que sobresaliera el talento de Vallejo a través de sus escritos. Es el hijo menor de los 10 hermanos. Sus padres siempre le inculcaron valores y le brindaron amor, haciendo de su hijo un ser responsable e innovador en aquellas épocas. El Peruano 2012 indica que en 1900, Vallejo, con tan solo 8 años, comienza su formación esencial en un colegio de la municipalidad. En 1901, luego perpetúa en el centro escolar número 271 hasta 1905, encaminando por su valedor de confirmación Abraham Arias. A lo largo de los años de 1995 y 1908, escala los estudios secundarios en la Escuela San Nicolás, en la capital de la provincia de Sánchez Carrión. Es el tercer departamento más poblado, donde destacó claramente. Por ello, en 1907 lo procede como estudiante suelto, siendo de su casa. Era considerado un chico con muchas virtudes y defectos, ya que le gustaba dialogar sobre asuntos de sabiduría. Nos comenta uno de los integrantes del Grupo Norte que a lo largo de su descanso, Vallejo retomaba siempre el lugar donde nació y algunas épocas pasó a otros lugares a que Vallejo mucho le agradaba. Pese a las diversas limitaciones que Vallejo enfrentó durante su juventud, siempre trató de surgir y ser cada vez mejor. Asimismo, siempre destacó como estudiante, gracias a sus ideas innovadoras y su habilidad para escribir. Es así como en esta etapa de su vida, Vallejo logra conseguir con mucho esfuerzo algunos de sus sueños. Saavedra, en el Foro 1 publicado este año, nos narra que Vallejo se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero tiene problemas económicos y retorna a su pueblo. El próximo año, es decir, en el año 1912, viaja a la capital Lima para matricularse en la carrera de medicina, pero nuevamente abandonó la carrera. En el año 1913 regresa a la capital liberteña para terminar los estudios que dejó pendiente en la UNT. Cuando terminó, encontró un trabajo donde conoce al pequeño Ciro Alegría. Ya llegado el año 1915, por fin se graduó de bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. El próximo año 1916 conforma el Grupo Norte y en el año 1917 viaja a Lima con el fin de obtener un doctorado en letras y derecho. Durante su estadía por Europa, el poeta peruano César Vallejo, en primera instancia, se le presentan algunas dificultades, pero como siempre, él era un hombre que sabía sobresalir y hacer sus momentos más difíciles una oportunidad para continuar en la vida. Mazzone relata que cuando Vallejo realizaba su viaje a Francia, sufre 2 años de miseria, por lo que pasa necesidades en ese tiempo. Trabaja en una empresa de periódicos para luego, a finales de ese mismo año, irse a España. Al año siguiente renuncia a una beca y al corto tiempo conoce a una joven llamada Henriette. En 1918 realiza su primer viaje a la Unión Soviética y para comienzos del siguiente año contrae matrimonio con Georgette. En 1937 participa de un congreso internacional, de lo cual en ese mismo año es uno de los fundadores del Comité de Nuestra España. El 13 de marzo de 1938 cae en coma por 2 días, después fallecer siendo asistido por su mujer y amigos. César Vallejo, a pesar de que la vida no le daba mejores oportunidades en cada etapa de su vida, él siempre supo cómo poder salir adelante. En este caso, vemos que a pesar de pasar necesidad, pudo salir adelante trabajando en una empresa de periódicos y poco a poco en el transcurso del tiempo fue a su vez publicando obras que ganaban prestigio en su nombre.
El emprendedor. A lo largo del tiempo, el ser emprendedor está arraigado y visto de tal manera de cómo una persona puede ser bastante capaz de sí mismo y que confía en sus ideas, de manera que trata de materializar y concretizar sus pensamientos. Se describe al emprendedor como una persona que busca un cambio, que genera inspiración para los que buscan emprender. Un emprendedor no es un molde, al contrario, es un conjunto de actitudes y aptitudes que buscan estar creando constantemente. Con respecto a el emprendedor, fue interesante ver ciertas características, como el hecho de ver la diferencia de las características de empresarios y emprendedores, que igual fue bastante interesante e inspirador. Para ser un buen emprendedor se necesita de ciertas cualidades y destrezas que contribuyen de manera eficaz y efectiva en el desenvolvimiento de la persona a lo largo del proceso. Actualmente existen y se han desarrollado diversas claves o sugerencias y que se deben tener en cuenta. Para formarse como un gran emprendedor debemos depositar toda la confianza en nosotros mismos con capacidad para tomar decisiones y valernos por sí mismos con las características requeridas. Es recomendable que las ideas emprendedoras que tengamos en mente sean proyectos que les gusten a uno mismo. Por eso, para ser un buen emprendedor se tiene que administrar bien los recursos financieros, trabajar en equipo y sobre todo tener mucha inteligencia. Ser un emprendedor implica ser capaz de diseñar, lanzar y encaminar un negocio. Además, para poseer triunfo es esencial idear estrategias de venta, de publicidad, utilizar los diversos medios de comunicación, así como las tecnologías, entre muchas otras cosas. Por eso es importante que tengan claros los conceptos clave que utiliza un emprendedor. Fue y actualmente es un género de suma relevancia para la cinematografía y la televisión, aunque su fama y concepción se han modificado con el transcurso del tiempo, por lo que se establecen diferentes concepciones acerca de este. Posteriormente presentamos uno de los planteamientos sobre documental, el cual refiere en el concepto noticiario newsreel en la terminología inglesa. El documental es definido como aquel filme que no forma parte de la ficción, es decir, que ha sido elaborado sin actores y con la intención de revelar un hecho acontecido en la realidad a través de imágenes. Estos filmes cumplen con una finalidad eminentemente didáctica, pues mediante la recopilación de imágenes y hechos relevantes se encargan de reflejar parte de una realidad histórica que posea cierto interés social. Por ello, tienen como propósito hacer una reconstrucción histórica acerca de un determinado tema y a la vez generar un impacto en los espectadores. El documental ha sido y sigue siendo un género de suma relevancia para el cine y la televisión, aunque su popularidad y concepción ha variado con el transcurso del tiempo, por lo que se establecen diferentes concepciones acerca de este. El documental es definido como aquel filme que no forma parte de la ficción, es decir, que ha sido realizado sin actores y con el ánimo de mostrar un hecho acontecido en la realidad a través de imágenes. Teniendo en cuenta la concepción acerca del documental, su importancia radica en que puede funcionar como un catalizador de algún problema social en la que el director refleja su propia versión del mundo hacia el público en específico. Es un género importante debido a que su método de investigación contribuye al análisis y a la crítica de algún aspecto de la sociedad desde la perspectiva de un documental. Tuvo por inspiradores y dirigente al escritor y periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido. César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval y el más joven Ciro Alegría. Algunos de sus actuales sucesores directos en el siglo XXI fue el escritor Eduardo González Viana y el artista plástico Gerardo Chávez. Apelativos del Grupo Norte. En un clima de tanto compañerismo y de entusiasmo monseril, se fueron facturando apelativos a un buen número de miembros del grupo, muchos de ellos tomando de sus lecturas, especialmente de cuentos y novelas. A José Eulogio Garrido le llamaron José Matías, nombre de un personaje
de un cuento de Eco de Queiroz, Fradique. También tomando de Eca de Queiroz fue Orrego, el príncipe de la desventura, Aya de la Torre, Coriscoso. Otro personaje de Queiroz, Vallejo, Reyencito. Se le decía a Macedonio de la Torre, a quien desde pequeño en el seno familiar le montejaron de niño rey. Rusquín o Negro fue Federico Esquerre, Moro Tarrarura, Francisco Sandoval, Benjamín. Era Eloy Espinosa, Camilo Blax, José Alfonso Sánchez, llamada Julito Calabres o Chino. A las damas relacionadas con ellos también les aplicaron sobrenombres. María Rosa Sandoval era hermana de Francisco. Fue María Mirto, que inspiró a Vallejo el cuento de ese título, además de referirse a ella en dos poemas de los Heraldos Negros, Marina Osorio, Salomé, Lola Benítez, Cleopatra, y a Isabel Machiavello lo bautizaron como Carlota Braema. Ningún apelativo tuvo origen en la burla. Fueron aceptados de buena manera. Incluso algunos lo usaron como seudónimos. Aportes a la sociedad. El Grupo Norte o Grupo Trujillo se inscribe en el marco del fermento descentralista que tiene vigencia en el Perú en los siglos del XX, con impulso similar en otras capitales regionales del país como es Cusco, Puno, Arequipa, Chiclayo, con aliento inevitable de los elementos más lúcidos ubicados en Lima. En unos de ellos se da con mayor énfasis que en otros, de acuerdo a las condiciones, no solo objetivas, sino también subjetivas, existentes en cada jurisdicción. El punto de encuentro de esta efervescencia es el cambio o transformación de las caducas estructuras económicas y sociales que afectan particularmente a las provincias o periferias de las capitales o centros metropolitanos. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte, donde este mismo tuvo vigencia hasta el año 1930. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Él estuvo en contacto con toda la intelectualidad joven de todo el Perú. Gracias a la amistad, algunos poetas lograron unirse al Grupo Norte. Fue un grupo lleno de personas con ambiciones y sueños, en busca de una difusión más extensa de toda su creatividad y el trabajo puesto en ellos.